Del libro Los círculos concéntricos. Este libro fue Premio Nacional Blas de Otero y Premio de la Crítica de Asturias. Y narra la historia de un horror demasiado frecuente en demasiadas familias, desde la voz de una niña que intenta comprender ya desde la edad adulta cuál es su posición, qué fue lo que ocurrió y cómo digerir todo esto. El libro es una historia, es una novela dividida en partes pequeños, es un libro de poemas obviamente, pero que cuenta una historia del principio al final, del primero al último, y separar poemas queda un poco raro, pero vamos a grabar 3 nada más. Traspasar la frontera era muy fácil. ¿Quién le dice a la caricia cuál es el territorio prohibido? ¿Cómo saber que a partir de una célula inexacta comienza la maraña del deseo a hacerse impenetrable? ¿Qué puntos de la piel dejan de indicarle dónde están los linderos del camino por el que transitar es aún posible sin tener que esconder las emociones? ¿Qué señales le informan de que su territorio se termina y de que esa nueva tierra en la que disimuladamente los dedos van entrando no puede ser pisada todavía? ¿Cómo puede saber la blanda esponja, los redondos planetas de la espuma, que en un instante también se hace confuso el radio de sus órbitas y atraídos por un cuerpo sin masa, empiezan a gravitar en lo impreciso? ¿Qué espasmo del cerebro modifica la intención de la esponja, del labio, de los dedos? ¿Qué neurona oscurece y afila la mirada del hombre ante lo que sólo hace unos instantes era un cuerpo extendido en la bañera? ¿En qué clase de espectro puede llegar a encarnarse la ternura? Pero si no hay frontera, si yo no he tenido nunca territorios prohibidos ni a los labios ni a las manos, desde que fui carne dócil, fui adiestrada a la caricia y al amor. No hubo noche en la que no viniera a sentarse en mi colcha, no hubo noche que no me hipnotizase con aquella voz que llenaba mis oídos de extraños horizontes. Si no había frontera, ¿cómo iba él a traspasar qué límites? Fui creciendo a la sombra de sus manos. Se expandían mis células cuando él las exploraba. Mi piel fue como un atlas a sus ojos, un territorio utópico, cercano, conquistable. Y si no había frontera, ¿cómo reconocerme? ¿Cómo espantar los dedos del ave de rapiña que aleteaba debajo de mi falda? ¿Desde qué irreconocible procedencia llegaba a mí aquel ímpetu sordo a la ternura y que yo nunca supe calmar sin ensuciarme? Supe a los 12 años que aquel coche tan grande era un SEAT, y con 2 apellidos que son 1400, me decía, verde, como el agua estancada. Y fuimos a estrenarlo. Hasta esa edad recuerdo pocas cosas, pues la memoria era un escenario inexplorado, oculto, sólo útil para que en él actuasen mis secretos. Eran mis 12 años. Me enseñó cómo huelen los coches cuando nacen. Hay que estar muy atenta, porque este instante es único y no se olvida nunca. Este olor primigenio sólo escapa el día que su dueño abre sus puertas por primera vez, sólo una vez, y sólo al primer dueño, me decía. Y era cierto, nunca más lo olvidé, porque un poco más tarde, y también para siempre, habría de recordar el clic metálico que hace que se desmayen los respaldos, la frialdad del plástico de las tapicerías pegadas a mi espalda, el olor del tabaco en mi saliva,
la presión caliente de unos brazos, el peso de otro cuerpo, la liviandad del mío. Aprendí el tacto del semen, como la goma arábiga, y su olor a lejía. En casa me esperaba otro regalo, la postura correcta para usar el bidé. Me enseñó a hacerlo y me quedó la impronta de aquella agua caliente corriendo por el cauce de mis muslos a la vez que mis ojos se perdían en un paisaje azul de baldosines. Allí, quieta, escuchando el revuelo del agua mientras era engullida, mientras el sumidero succionaba mis lágrimas, aprendí a recordar. Aprendí a recordar con las piernas abiertas mientras contaba 12 azulejos en el alicatado. 12 anillas sujetaban la cortina en la ducha. 12 veces el cuco abrió su puerta abajo en el reloj del comedor. 12 veces cantó mis 12 años. 12 años cumplí sentada en un desagüe. Ese fue mi regalo. Recordar. Recordar cómo huelen los cuerpos cuando se abren en ese instante único. Recordar ese olor primigenio que se escapa el día que su dueño abre la puerta por primera vez. Solo una vez. Y solo al primer dueño.